¿Qué tal, mis amigos? Saludos otra vez. Les habla el pastor Luis Alberto Paulino desde República Dominicana para el mundo entero. Vamos a continuar nuevamente, como habíamos anunciado hace unos días, nuestra serie sobre la vida de oración, pero esta vez basada en la oración modelo del Padre Nuestro. Hace unos días estuvimos hablando sobre la introducción, sobre el Padre Nuestro, sobre lo que implicaba hacer esta oración, y que decíamos que solo sus hijos pues estaban haciendo esta oración con justicia, y que sus hijos eran aquellos que le habían recibido, aquellos que le habían proclamado, aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida y que son hechos hijos de Dios. Bueno, pues eso puede llamar a Dios Padre Nuestro con justicia. Los demás pues lo están haciendo de una manera vana, y en esa introducción te invitamos a que aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador, para que esta oración pueda tener valor cuando tú la hagas. Ahora vamos a nuestra segunda parte, que es la petición. La primera petición: santificado sea tu nombre, es la segunda petición. Les recuerdo que en el capítulo 6 de Mateo encontramos esta oración modelo. Dice la Biblia, versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Recuerden la primera petición: santificado sea tu nombre. Hace unos días estaba frente a una pareja con su niña, que la habían llevado a la iglesia para presentarla, recién nacida, y mientras le tomábamos los datos, pues me llamó la atención lo novedoso del nombre, y pregunté qué significaba el nombre de la niña, a lo que su madre respondió que era una combinación de su nombre con el de ella y algo así, pero que no tenía significado alguno. El significado de los nombres es algo que algunas personas toman en cuenta a la hora de colocar un nombre a sus hijos. En nuestra cultura, por muchos años se ha usado en el pasado darle nombre a los hijos dependiendo del patrono o del santo de esa región o de ese lugar, basados en las costumbres famosas católicas de un famoso almanaque. Hoy en día la gente le pone nombre a sus hijos, ya sea por un actor famoso, ya sea por un cantante famoso. Hay diversas razones. Pero los judíos eran especiales en este detalle de colocarle los nombres a sus hijos. Un padre judío, cuando ponía un nombre a su hijo, esperaba que ese hijo respondiera al significado de ese nombre, cuyo nombre estaba relacionado supuestamente con el carácter o con el destino, con la misión que ese padre esperaba que su hijo tuviese en el futuro. Y nosotros vemos por ejemplo el nombre de Jesús, Cristo, su nombre, el significado está relacionado con su misión, el ungido de Dios. Pero si nos vamos más atrás al Antiguo Testamento y vemos por ejemplo el nombre de Jacob, recuerdan que Jacob significa engañador o suplantador. Cómo efectivamente este Jacob engañó, suplantó a su hermano Esaú, con quien venía desde el vientre fajado, peleando, y posteriormente ya en su vida adulta pues lucha con un ángel, y Dios cambia su nombre a Israel, el que luchó con Dios. O sea, los nombres estaban relacionados con el carácter, con la misión, muchas veces de su portador. Entonces, como hemos visto en otras ocasiones, los nombres que se le da a Dios en las escrituras: Adonai, etcétera, etcétera, Dios fuerte, Dios poderoso, estaban relacionados con su carácter y con su accionar, ya que el nombre de Dios que nosotros encontramos en las escrituras lo encontramos cuando Moisés le pregunta a Dios, cuando va a ser enviado a Egipto: ¿quién le voy a decir que me mandó? Dile: yo soy
te ha enviado. Y este nombre yo soy es el que los judíos, aunque no lo pronuncian, no lo vemos pronunciando en ninguna de las escrituras, vemos a los judíos pronunciando el nombre tal cual, yo soy, pero sí vemos que cuando Jesús se refiere en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se atribuye ese yo soy, vemos que los judíos se enfurecen porque este era el nombre con el que Dios se había dado a conocer a Israel. Pero los judíos interpretaron el santificar el nombre de Dios con el no pronunciar el nombre de Dios, con el tener cierto velo de misterio con el nombre de Dios. Tanto así que nosotros encontramos en las escrituras algunas transliteraciones y encontramos esta latinización del nombre Jehová que nosotros conocemos, que no está en los escritos originales, no está en ninguna parte, sino que es producto de la traducción de Yahvé, si lo estoy pronunciando bien, que toma sonido, puesto a que toman las consonantes del nombre Adonai y se lo colocan al pentagrama, que son las consonantes que nosotros encontramos en la Biblia, que llegan a tener sonido con estas vocales, entonces suena como Yahvé, lo cual llegó a convertirse, latinamente hablando, en Jehová para nosotros. Pero los judíos no pronunciaban el nombre de Dios porque entendían que de esta manera lo estaban profanando, y era la manera como ellos santificaban el nombre de Dios. Ahora, la palabra santificar significa, viene de la palabra agio, del griego agio, que significa apartar. Cuando hablamos de apartar, cuando hablamos de santificar, estamos hablando de apartar, de consagrar. La idea que encierra esta palabra es que la santidad es estar apartado. Dios está apartado del pecado completamente. Y un dato más en cuanto al nombre es que cuando nosotros encontramos en la Biblia que el nombre de David, por ejemplo, es estimado por Israel cuando salía a pelear las batallas de Israel, no se está refiriendo al hecho de que las letras del nombre de David eran estimadas, la literatura con que se escribía, sino que el propio David era estimado por el pueblo. Entonces esta expresión, santificado sea tu nombre, está diciendo que quien tiene que ser santificado es el propio Dios, quien es santificado, cuando se refiere al hecho de que el nombre sea santificado, porque recuerden que el nombre estaba íntimamente relacionado con el carácter de Dios. Es a Dios que se está refiriendo, que debe ser santificado o debe ser santo. Yo encuentro acá una definición corta que nos da el pastor John MacArthur en uno de sus títulos, El modelo de oración de Jesús, por John F. MacArthur. Dice John F. MacArthur acá: lo que el Señor nos enseña a que por santificar el nombre es una actitud mística, lo que el Señor nos enseña a que por santificar el nombre no es una actitud mística hacia el término Dios, sino que respetemos a Dios por lo que Él es. Es un concepto que lo engloba todo. O sea, cuando usted santifica el nombre de Dios, cuando usted está deseando que el nombre de Dios sea santificado, usted está deseando que ese nombre sea respetado, sea tenido en alta estima, pero directamente es el propio Dios que usted quiere que sea tenido en alta estima. Y dicho sea de paso, usted desea tenerlo en alta estima y usted le está pidiendo a Dios que ese nombre sea santificado en usted. Ahora, ¿cómo aplica esto a nuestras vidas? Cuando el apóstol Pedro escribe a los expatriados, una de las cosas que él le dice en el capítulo 1 es que Dios es santo y que Dios quiere que ellos sean santos como Él lo es, que ellos vivan apartados del pecado, tal y como Dios vive apartado del pecado, porque ellos eran nuevos creyentes que acababan de conocer el Evangelio y no tenían mucho conocimiento básico, y Pedro escribe para animarlos a ellos y para explicarles los detalles de la nueva vida que ellos han asumido. O sea, los creyentes estamos llamados a vivir vidas apartadas del pecado. Y la petición de que Dios sea santo, la Biblia dice
que Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y así como nosotros debemos de desear con todo nuestro corazón la venida de Cristo, que aunque no la deseemos, esa venida está a la puerta y está cerca. No tenemos fecha, por ahí algunos están poniendo fecha y hay un revuelo en las redes con eso, pero eso es un punto y aparte. Pero el deseo de nosotros es que ese nombre sea santificado en medio de la humanidad. Y ese nombre va a ser santificado una vez más por aquellos que son sus hijos. Va a ser reconocido santo por aquellos que viven vida de santidad. Así que de manera indirecta estamos pidiendo que otros conozcan al Señor. Dios continúe bendiciendo tu vida. Muchas gracias por tu atención.